Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar sobre los clásicos del cine, las fantásticas películas de El Irlandés y El Padrino. Cabe aclarar que El Padrino son tres películas. Este video no lo voy a realizar yo solo, sino que para esta ocasión he tenido la fantástica oportunidad de poder invitar a Martín, un gran amigo mío, el cual es mi ídolo y quien me inspiró para hacer estos videos, gracias a que él me mostró un canal llamado Pinsplay, en el cual él no participa, pero pues digamos que su discurso es muy similar al de este canal. Desde que él me lo mostró, yo me vi inspirado a hacer videos y pues bueno, ya se saben el resto de la historia que le he contado a lo largo de este canal. Entonces, pues lo he querido invitar para poder hacer este video. Nosotros dos nos conocimos hace, bueno, primero cuando éramos chiquitos en Suiza, pero digamos ya cuando empezamos a ser amigos así, formalmente fue hace un año también en Suiza. Entonces, pues ya sin nada más que decir, dejo aquí. Martín, preséntate. Muy buenas a todos, tele- internautas en este caso. Iba a decir televidentes, no, internautas. Entonces sí, mi nombre es Martín y digamos, las cosas en las que sé más y en las que puedo donar información serían el cine y la historia del cine y los temas más profundos que hay en este, por ejemplo, la filosofía en el cine, etcétera. Eso en parte porque el año pasado yo tuve una investigación que tuve que hacer sobre eso para graduarme del colegio, una investigación bastante densa sobre la filosofía en la ciencia ficción y es mi área, digamos. Igualmente, yo desde muy pequeño he sido un gran cinéfilo, conozco pues algunas películas, no puedo decir todas de ningún género, pero conozco algunas y quisiera donar mis informaciones sobre ellas. Bueno, muy bien. Eh, para empezar, bueno, quisiera primero que todo agradecerte, Martín, por haber querido participar aquí, aceptar mi invitación. No te Eh, preocupes. para mí es un gran honor tenerte aquí en Samu Opiniones. Y bueno, ya ahora sí, iniciando con lo que vamos a realizar el día de hoy, va a ser como un análisis y opinión de El Padrino y de El Irlandés. Digamos que yo me voy a encargar de la parte del irlandés y Martín se va a encargar de la parte del Padrino. Eh, y la idea vendría siendo tratar de definir cuál de las dos franquicias es mejor, lo cual creo que es muy complicado porque las dos son fascinantes, son clásicos. Bueno, no sé si quieres empezar tú, Martín, o empiezo yo. Bueno, puedo empezar hablando del género de las películas de gangsters. Ambas películas están muy dentro de la mismo color de filmes, del mismo estilo. Una se puede decir que remeda un estilo que estuvo de moda a finales de los 70s, 80s, que fue este estilo de gángsters italianos sangrientos, que va desde El Padrino hasta series norteamericanas como Los Soprano, pasando por otras películas que quizá rozan un poco el tema de los gángsters, como Scarface, quizás, pero todas tienen este mismo espacio en el que andan estos mismos arquetipos y pues digamos que las no originales, pero de las primeras y las más importantes, las que moldearon el género, fueron las tres de El Padrino de Coppola y El Irlandés se puede decir que es el último suspiro de este género, ya que es la última película de un director original de esa época que ha salido. De hecho, se nota mucho y podemos ver las diferencias. Entonces, es hablar de este género desde el principio, por así decirlo, hasta el final. Bueno, entonces yo creo que en ese sentido es bueno iniciar por El Padrino, Sin duda. ¿cierto? Em, Empieza hablando tú sobre entonces sobre El Padrino, sobre lo que pasa en las películas y todo, y luego si veo yo oportuno al momento intervengo. ¿Listo? Ok.
Hubiera preparado un guión para esta parte, pero bueno. El Padrino, tres películas, Coppola, años 80. Hay que recordar lo importante que fueron y cómo marcaron no solamente el tema cinematográfico, sino el exterior. Digamos que antes de eso no era tan famoso el tema de los gángsters en la ficción. Había novelas, efectivamente. Había muchas novelas que hablaban sobre Al Capone, por ejemplo, y se hablaba efectivamente de los gángsters italianos, pero nunca hubo una fascinación tan grande como después de estas tres películas que hoy en día las alabamos mucho y las conocemos por ser grandiosas. En esa época también tuvieron sus críticas, obviamente, como todas las películas de su tiempo, pero ya en esa época se reconocían como grandes clásicos, como lo que son hoy en día, que son súper grandes clásicos, por así decirlo. Sí, Son en, están dentro de culto completamente y tienen curiosidades tanto desde el guión, desde los actores, que todos fueron unas joyas y los cuales recopilaron una gran cantidad de Oscars a lo largo de las tres películas. Y cuando empecé diciendo que repercutó de una manera bastante fuerte, fue que hasta los propios gángsters de la vida real empezaron a remedar las costumbres y los arquetipos y las frases y las formas que aparecían en la película. Es un poco como la realidad supera la ficción inspira la realidad, la ficción es una... Así es como funciona el mundo, de verdad. Entonces, fue, efectivamente, fue y es una película que marcó un antes y un después, marcó un principio de un género. Eh, Son tres películas bastante largas, no son tan digeribles como las películas de hoy en día. Y eso se puede mostrar también en el irlandés, que dura 3 horas 20, 3 horas y media, si no estoy mal. sí, sí, Es un sí. poco esa consecuencia. Em, yo diría, en mi opinión, que el fuerte de las tres películas del Padrino radica en el guión, porque es un guión muy bueno. Yo he querido leerlo, he querido comprarlo y leerlo completamente. He examinado algunas partes, pero sin duda las introducciones, por ejemplo, la primera película, todas las partes de introducción a la familia y los gángsters, a la, con el primer padrino que tenemos y cómo es la contraparte de el hijo que es todo un rebelde al principio y no quiere tener nada que ver con el negocio de su padre y cómo se va convirtiendo sin querer en todo un mafioso y toda la introducción, digamos que es un guión fantástico, es uno de los mejores guiones del cine moderno, yo diría sin duda. Y después, pues las otras dos películas es el desarrollo de las consecuencias de la primera, pero desde cada escena en parte, cada ciclo de la película, de los tres actos, cada uno maneja muy bien, como digo, la tensión, ¿no? Las situaciones que en cada escena se van construyendo de una manera muy, muy buena simplemente. Entonces, yo creo que ahí está la importancia. eh, y después El Padrino. Ok, bueno, está muy bien todo lo que dices, Martín. Estoy de acuerdo en todo. A ver, yo por aportar un poco en El Padrino, lo que puedo decir es que en efecto es impresionante ver el cómo alguien que era este personaje joven, como no mucho más de nuestras edades, 20 años o más, que no quería, que era hijo de un mafioso, pero él no quería seguir los pasos de su padre, pero se siente en la obligación de terminar repitiéndolos. Y es muy increíble cómo transforman a este personaje desde los inicios de su película y van introduciendo poco a poco, por eso es que estas películas son tan largas, porque toman el tiempo de, digamos, explicar todo con sumo detalle para poder entender, bueno, cómo fue esta transformación de no querer ser Gaster a terminar siéndolo, a terminar incluso matando a un hermano de él, a un cuñado, cosas brutales y terminó siendo, no sé si igual o peor que el papá, pero en efecto, otro gángster más de la mafia italiana. Eso lo podemos ver en la primera película, digamos. En la segunda película, al principio podemos ver un poco de los orígenes de ese primer padrino. Vemos que, bueno, él nació en Italia, que emigró de allá siendo un niño porque allá en Italia lo iban a matar y pues él acá para poder, en el
para poder, digamos, prosperar en Estados Unidos, en Nueva York, que fue donde emigró. Tuvo que meterse en todo este negocio de la mafia y demás. Y bueno, no nos dan mucha profundización en esto, la película no es todo el origen del Padrino, pero pues sí dan unas pequeñas pistas, como para que uno tenga un poco de idea de qué se trata y cómo inició esto del Padrino, ¿no? Y llevó con suficiente tensión actoral o situaciones densas como para que el actor se llevara un Oscar. Hay Exactamente, que- sí. y no es el principal de esa película, así que eso es bastante interesante también. Sí. Por otra parte, pues tenemos nuestro segundo padrino, que pues es el descendiente de este, que pues es protagonista en esta película, al igual que en la primera. Y pues aquí simplemente digamos que se desarrolla su vida como gángster. Vemos que él ya tiene una esposa, tiene hijos, vemos él como sigue matando gente, en fin. Eso es en términos generales la segunda película. Si entramos ya con la tercera, que es el O final, ¿sí? la caída en completo del imperio suyo y cómo todas las cosas cambian hacia la modernidad, porque hay que recordar que empezamos en un momento años 40, si no estoy mal, recordando mucho los años 30, aunque están en los años 40, y Sí. terminamos ya en tiempos casi modernos, modernos para la época de la película, de hecho. Sí, la verdad es que, bueno, aquí por un lado se ve como, no sé si este término sea adecuado, pero el papado, o sea, la gente del Papa y que viene en Roma, en el Vaticano, cómo influyen en la mafia, ¿sí? Para bien o para mal. Y vemos cómo este padrino eh, se siente, su conciencia le carga por todo lo que ha hecho. Y siente un poco, no sé si decirlo, de arrepentimiento, pero asimismo también reconoce que para poder tener la vida que tiene, pues tuvo que haber hecho lo que hizo. Y pues, en ese sentido como que es entre que me arrepiento y que si no. Sin embargo, pues se desarrolla la película como en eso, entre ver cómo los curas influyen en la mafia y el arrepentimiento de este padrino. Y al final vemos cómo, pues por un lado, él tiene una hija, ¿no? La hija está teniendo una relación amorosa con un primo, de incesto. Obviamente, pues el padrino no acepta esto, no le parece nada adecuado y discute con su hija. Y al final, luego, digamos, de una obra de teatro de otro de los hijos del padrino, que esto pues también, él quería que este hijo, eh, estaba en la obra del teatro, fuese abogado, pero pues eso finalmente no se dio, fue como que este sí se pudo revelar. Em, Luego cuando salen de esa obra, la hija es asesinada. Querían era asesinar al padrino, pero pues la que muere es la hija. Luego de que se habían peleado por lo del incesto, ¿no? Entonces vemos cómo este padrino se desborona al haber perdido su hija, al ver que su hijo no siguió sus pasos y se convirtió, ni tampoco se metió en el tema de la política para apoyarlo ni nada, sino se convirtió en un actor de teatro, de ópera. Y pues como él termina destruido y arrepentido por sus actos, porque reconoce que matar no está bien y vemos un padrino acabado. Exacto. Lo que mencionaste del papado me recuerda esta película, aunque no tiene ninguna, las tres películas, la trilogía, aunque no tiene ninguna aspiración política, pues sí hace un par de críticas, ¿no? Porque es la mafia que está en el corazón de los Estados Unidos y en el corazón de la élite norteamericana. Podemos ver cómo los hilos en todo Nueva York y en toda la costa se mueven por y para las mafias y a través de sus designios y a través de su control. De hecho, también de hecho, habla un poco de eso, ¿no? El padrino original, nuestro protagonista de la trilogía, él intenta limpiar precisamente el dinero de la familia y todo el pasado oscuro para por así llevarla a ser una familia de buen origen y rica
y importante, ¿no? Y eso ocurrió de hecho en Estados Unidos. Muchas de las familias de los gángsters pues son familias poderosas hoy en día que digamos que su dinero desde hace décadas es limpio. Es un poco lo que intentaron hacer los narcos aquí, no lo pudieron hacer tan bien, y es el sueño de, digamos, cualquier criminal, es a veces lograr un futuro mejor en las futuras generaciones, un futuro más limpio, un futuro menos oscuro como el que tienen. Eh, Por supuesto, sí, digamos que por ejemplo aquí en el caso de este ficcional de esta película, porque ten en cuenta que todo lo que pasa en estas tres películas es ficción, y es una completa ficción. em, él pues pierde a su esposa y él iba a tener un cuarto hijo con ella, pero ella lo aborta pues porque le enferma el ser esposa de un gángster, ¿sí? Em, Eso pues me hacía falta mencionarlo. Y también es muy impresionante, claro, esta fue como lo dijo Martín hace ya un rato, la, el proyecto pionero, por decirlo así, en todo este tema de los gángsters dentro del cine. Sí, y después esto inspiró a muchas cosas como Soprano, también de seguramente a Breaking Bad, Better Call Saul y bueno, con tantas series que habrá como este género que pues sin Padrino pues no hubieran existido, ¿no? Y pues sí, es como eso. Ahora pasemos al irlandés, ¿te parece? Ok, podemos, quisiera hacer una mención también de la importancia estética de la obra, porque mencioné ya la importancia del guión, también puedo mencionar la importancia de la obra. También una cosa interesante es los espacios que maneja, que es principalmente Nueva York, donde se van a manejar todas las demás series y películas de gangsters, o la grandísima mayoría, Ujú. pero también con esta historia del abuelo, del padre, perdón, nos traslada a la Sicilia italiana de principios del siglo XX y cómo todos los grandes gángsters y capos nacen ahí, ¿no? Y viven, digamos, de las obras y viven mal hasta que se trasladan a América y empiezan a... Es un poco el mito del sueño norteamericano, pero también habla de los diferentes mundos que maneja el género y la historia, ¿no? También cuando se trasladan a Cuba, que ellos tienen esta serie de casinos y esta serie de hoteles en Cuba, que también habla un poco de la historia, en este caso no norteamericana, sino de Cuba, que era el balneario de todos los norteamericanos, ¿no? Antes de la llegada de Fidel, en la época del antiguo dictador de derechas, pues Cuba era básicamente el lugar donde iban los fines de semana a casinos, prostíbulos, hoteles costeros, etcétera. Y de hecho muestran el momento de la toma de poder de Fidel y es un momento histórico que se muestra en el cine muy interesante. Pues sí, eso es, esa aporta acá es muy bueno. Lo bueno es que aquí Martín pues sabe harto de historia, entonces nos puede dar un poco de contexto, no tanto, bueno, también de la película, pero también, bueno, en qué pasó para que esa película existiera en la vida real, ¿no? Sí, sí, claro, aunque tampoco hay ¿Cómo mucha influyó? historia que se puede sacar, pero sí, sí. Sí, 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 eso es bueno poder tenerte aquí por eso. Bueno, ahora sí ya pasando al irlandés, y aquí empiezo yo. Ok, sí, claro. El irlandés, a ver, es una película muy reciente, salió en plena pandemia 2020-2021. ¿Mm? Y esta película, pues a diferencia del Padrino, sí está basada en hechos reales. Jack Sheeran es un personaje real, ¿sí? Es el protagonista de esta película, el irlandés. Aquí nos cuentan la historia de Frank Sheeran, que pues fue un señor que primero era irlandés y cuando era joven tuvo que participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pues se vio como en la obligación, porque era como la condición de todos los jóvenes de su época europeos, ¿sí? Y luego, pues cuando ya finalizó la guerra, él se fue a los Estados Unidos, a Nueva York. Allá, pues, para, digamos, él poder desarrollar su vida, se la ganaba la vida siendo conductor en camionero, donde pues vendía
carnes y filetes a distintos tipos de personas, hasta que un día le vendió sus filetes a un gángster, ¿sí? Pues este gángster era pues un asesino que se dedicaba a matar gente por dinero y demás. Le gustó mucho su carne y lo empezó a contratar una y otra vez para que le vendiera carne, hasta que un día él, digamos que aparte de tenerle que vender a este gángster, también le vendía como a una fábrica, como a una empresa de carnes. Y él un día llegó a su empresa de carnes con el camión vacío y no entendían por qué. O sea, todas las carnes se las llevó al gángster. Y pues aquí vemos entonces el cómo tiene ese echado del trabajo y cuando le cuenta esto al gángster, él empieza entonces a meterlo en su negocio. Vemos aquí entonces él como para poderse ganar la vida empieza a hacer trabajos pequeños donde va matando gente poco a poco. Eh, Tiene un gran amigo que pues él antes lo había conocido cuando trabajaba en lo de las carnes, que lo ayudó un día a reparar su camión, pero resultó siendo el dueño de toda la vida de camioneros a punta de mal dinero. Y bueno, Frank Sheeran se dedica a la matanza. ¿Sí? A matar por dinero y gana millonadas. Tiene su familia, tiene cuatro hijas, se casa, pero pues es que las hijas le tienen miedo, pavor, porque, por ejemplo, tenemos el caso de que eh, la hija, una de las hijas, pues se trata de robar una fruta en el supermercado y entonces el dueño del supermercado la empuja y entonces Frank Sheeran cuando se enterra va a romperle la mano al dueño del supermercado. Y así vemos muchas escenas de él cómo defiende a sus hijas, pero ese defender hacen que ellas le tengan miedo, ¿sí? Este personaje termina siendo aterrador. Vemos también muchas referencias a lo que pasó con John F. Kennedy, que muy posiblemente, no dicen específicamente quién, porque eso nunca se supo, pero que muy posiblemente uno de este grupo de gángsters fue el que lo mató. Eh, Vemos también pues toda la fricción que hay de ellos, con ellos, las guerras que hay entre las mismas familias de gángsters. Eh, y también vemos un personaje muy importante, pues digamos que no me acuerdo el nombre, pero como aquí todo es improvisado, digamos que lo puedo mencionar así nomás, eh, el cual es muy amigo de las hijas. A diferencia de Frank, que es el papá de estas cuatro chicas, pues a este no le tienen miedo, a pesar de que saben que también es del mismo negocio de gángsters, ¿no? Y Frank se vuelve muy amigo de estas, en muchos trabajos juntos, bueno, si es que se le puede llamar trabajo a matar personas. Em, y no es sino hasta cuando este amigo de Frank, Jimmy Hoffa, se llama, yo me acuerdo, Jimmy Hoffa, Jimmy tiene un problema con otro de los gángsters que le dicen el enanito, entonces pues se ve envuelto en un tema económico, de tener que pedirle perdón y demás. Incluso los dos van a la cárcel por cuestiones de estafas y todo. Y finalmente, cuando ya se van cuando lo obligan a que se reconcilie con el enanito y demás, a Jimmy Hoffa, y él se niega, pues deciden matarlo. Y el encargado de matarlo es Frank. Lo mata engañándolo un día en la casa, pensándolo que, convenciéndolo de que lo va a llevar a hablar con el enanito para que le arreglen las cosas, pero pues no, lo terminas matando. Y lo peor de todo no es solamente eso, que mató a un gran amigo, que fue más papá para sus hijas que él mismo, sino que también después tuvo el descaro de llamar a la esposa de Jimmy Hoffa y decirle que cuando lo sentía, como, nada, y así pues vemos cómo a lo largo de la película se van desarrollando cosas. Hay dos cosas muy importantes, claves de estas 3 horas y media que dura la película. Y son, a ver, a medida que nos van contando toda la historia de vida de Frank Sheeran, digamos que lo que más nos van mostrando, primero, una boda. Una boda que lo que hace es entre una hija de Frank Sheeran y uno
y un hijo del enanito, como para, digamos, hacer las paces entre familias de gángsters que estaban en guerra, ¿sí? Y digamos, pues la ideal ahí hubiera sido entre, según eso, como está en la película, entre un hijo de Jimmy Hoffa, que era como el influyente principal de ese conflicto, pero pues él no lo permitió y por eso fue que lo mataron, ¿no? Principalmente. Eh, entonces vemos cómo se desarrolla toda esta boda, los preparativos y demás. Y a medida que van mostrando los preparativos, van mostrando pues toda la historia de Frank Sheeran, ¿no? Y a la par de eso, también muestran cuando ya Frank Sheeran está viejo, abandonado en un ancianato, él muere a la edad de 101 años, confesándole a un cura todo lo que él hizo y cómo fue, digamos, pues sí, todos sus asesinatos, como, bueno, todas las planificaciones y demás, y mostrando también un poco de arrepentimiento en todo antes de que pues muera, ¿no? Eso es en resumidas cuentas lo que yo puedo decir del Padrino, resumiendo muy bien la película. Y he de El decir, irlandés. sí, ya se va a acabar la reunión, pero pues se corta y volvemos a entrar por ejemplo, por eso. Van a quedar dos videos, pero yo los junto después en la edición. Bueno, retomando, pues sí, esta película es muy buena porque recopila toda esta historia real, lo que realmente ocurrió con todo el tema de los gángsters de una manera casi que perfecta y muy espléndida. Y pues sí, es impresionante todo lo que pasa, como muchos gángsters de estos murieron en la cárcel, otros pues terminaron libres, otros pues no sé si habrá otro caso como el de Frank que se arrepintió y pero ya murió de viejo y abandonado por todo lo que hizo. Pero como lo dijo Martín al principio, es el último suspiro de este género. Bueno, quedó cortado el video por lo del tema del Zoom, del tiempo, pero pues bueno, ya lo retomamos. Como les venía diciendo, pues sí, esta película fue el último suspiro de, digamos, del género de los gángsters. Hasta ahora pues no ha vuelto a salir ningún otro proyecto. Pero pues sin embargo esperamos que algún día este género pueda revivir y seguir proporcionándonos tanto series como películas de igual manera fascinantes. Y pues y he de decir por último que esta se diferencia de las otras que hemos visto porque el irlandés, a diferencia de las otras, es de la vida real. Mm, y las otras pues son más de ficción. Es lo que tengo por decir de irlandés. No sé si tú quieres decir algo, Martín. Perfecto. Sí, quisiera decir que pues tiene un discurso, discurso, no, perdón, contexto político por precisamente el tema de los Kennedy y los políticos que hay inmiscuidos entre los gángsters, que son varios. Curiosamente, no conocía también esa historia, fue cuando la vi que descubrí la existencia de este tema. La sentí igual bastante diferente a las otras. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta película es una película hecha por Netflix en nuestra década, en nuestro siglo, a diferencia de las otras, y que aunque simplemente va a ser diferente. Tú puedes ver, por ejemplo, la cara de los actores, que aunque hace un muy buen trabajo el sistema para rejuvenecerlos, hizo una tecnología innovadora que empezó, bueno, hace un par de décadas, pero creo que la primera producción que conozco que utilizaba este rejuvenecimiento de caras fue Star Wars Rogue One. Después siguieron otras películas. La última que salió con este tema fue Indiana Jones. La última película de Indiana Jones también tuvo este rejuvenecimiento, pero no va a ser lo mismo. Tú ves el cuerpo de Niro y el tipo tiene 80 y tantos, 70 y tantos, es imposible que se vea de 30, pero hacen su esfuerzo igualmente. Entonces es un producto un poco extraño por eso. También es un poco extraño porque, como digo, la hizo Netflix. Obviamente, un gran director detrás, pero el que la produjo fue Netflix. Y fue un poco para cazar en época de premios, como hicieron con Roma anteriormente.
Así es una película no con tanto trasfondo, quizá digamos como las otras, y está fuera de época, como digo, o sea, no es común hoy en día ver esta clase de cine. Mucha gente la critica por eso, en parte. Yo, sinceramente, prefiero las otras, no sé qué le siento. 3 horas y media fue bastante largo, bastante expositivo. Es un poco ese estilo de película que Netflix le gusta hacer únicamente para ganar premios en la época de premios. Sin embargo, ahí está el film. Sí, pues digamos que esas 3 horas y media son muy bien justificadas porque sirven como para eso, puede explicar muy bien toda la historia y no nos aburren estas 3 horas y media, ¿sí? Vale la Sí, pena. pues, sí, sí, sí. Hay que recalcar una cosa que creo, porque como dije, este no es mi campo, la verdad, mi campo son más la ciencia ficción y otros tipos de géneros, pero igualmente, la última vez que vi la película, sentí que no tenía unos 3 actos tan lineales, pues por el tema que tocaba y por la forma en que lo hacía, que es una anécdota más o menos, él como va relatando sus crímenes. Hay momentos que para mucha gente van a sentir que no está sucediendo nada, que la trama no está avanzando. Entonces, precisamente como es casi un relato de la vida real, no tiene los 3 actos tan bien señalizados, no hay momentos, no ves cómo la trama avanza tan linealmente, hay momentos que dices, bueno, pero ¿qué está sucediendo? ¿Estamos atrás? ¿Estamos yendo hacia adelante? Es una cosa que se le puede recalcar, que la hace bastante diferente de las otras películas, también por lo mismo, porque las otras eran de ficción, esta no es tan de ficción. Pues sí, yo vi esta película recién la estrenaron en Netflix, la vi solo. No me acuerdo si fue exactamente el mismo día que la estrenaron en Netflix o unos 2 días después, pero sí, la recién estrenada. Luego pues la volví a ver como a la semana con mis papás y la volví a ver ahorita esta semana, pues digamos para prepararme para este video, ¿no? Mm. Yo la he visto ya 3 veces, esta del irlandés, y la verdad, sí, cada una de esas veces ha sido impactante y como que me permite cada vez que la veo ver algo nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que pues ya hemos dicho todo lo que era como importante para ambas franquicias, me enredé, como bien lo puede ser el irlandés y el padrino. Entonces, no sé si te parece si dejamos el video por acá, Martín. No sé si quieres aportar algo Le más. podemos dar un veredicto. Quisiera intentar hacer eso. Entonces, primero di entonces tú por cuál razón te acercas hacia una o hacia otra para decir cuál es mejor, en nuestra opinión, obviamente, no la opinión de un profesional, no la opinión didáctica no la opinión escrita y justificada de un estudiante de cine, sino como nosotros dos. Así que para ti, ¿cuál es la mejor? Para mí, la mejor es que es difícil porque ambas son tremendas, son clásicos de cine. Tienen cada Las uno lo suyo, en esencia. Pero es que, si tuviera que decir con alguna, que no me gusta. Eso, pero bueno, el irlandés. ¿Sí? Porque si bien El Padrino también es muy buena, nos da un poco más de expectativas de lo que es la realidad. Y bueno, pudieron resumir todo en una sola película. Eso también está muy bien, porque para desarrollar El Padrino tuvieron que hacer 3 películas, que pudieran haber resumido mejor. Y 3 películas largas, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que el irlandés. Tú, Ok. Yo, Coppola, que fue el director de las 3 películas de El Padrino, no es mi director favorito, pero sin duda le tengo mucho respeto, tanto por este producto como Apocalypse Now, que es su segunda, que creo que es mi película favorita de él, y fue una película legendaria en su forma de grabar y en su forma de hacerse, una de las películas bélicas o antibélicas, de hecho, más densas, de hecho, es muy densa. Entonces, ¿por qué El Padrino para mí? La construcción del guión, como digo, los actores que participan, eh,
el actor que interpreta el padrino en la primera película, que es un actor que fue legendario en los años 50, 60, 70 y que después ya no tuvo grandes glorias después de esta película. Todos los demás actores que sí tuvieron algunas glorias después, pero igualmente se lucieron mucho en esta. O sea, el casting en general es genial. Eh, las, la importancia también, la importancia histórica que tuvo, como digo, marcó un antes y un después. ¿Y por qué me decanto en esta en comparándola con el irlandés? El irlandés, la verdad, sí la sentí un poco más lenta de lo que tuvo que ser y sí sentí que estaba básicamente cazando Oscar, como Netflix le gusta hacer. La sentí un poco fuera de lugar en el tiempo, porque es una película que hubiera sido quizá más popular en esos años y no hoy en día. Digo popular porque sí, realmente es una película que ya no es la que todo el mundo va a querer ver, sino va a ser el grupo específico de críticos quizá que va a querer verla. Es una película mucho más eh, artística al estilo de los Oscars, por ejemplo. Eh, es una película que efectivamente los actores ya están pasados en años. Es un intento de reconquistar los recuerdos de grandeza que han tenido. Eso es una costumbre muy común en todas las películas del siglo XXI, pues en todos los géneros, en todos los remakes. Es básicamente, en mi opinión, un remake del género como tal. Y en eso yo creo que peca un poco. Y por eso me decanto por la original. En este caso no porque me gusten todas las originales siempre sobre los remakes, sino porque esta tiene un poco más de esencia, en mi opinión. Bueno, de acuerdo, está muy bien. De hecho, que justificaste mucho mejor que yo. No sé, quería intentarlo. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, ya ahora sí, pues vamos a cerrar con este video. Eh, ya se la saben, denle like a este video, suscríbanse al canal, comenten aquí abajo en los comentarios si les gustó y si quieren que volvamos a hacer un video Martín y yo los dos juntos. Para mí, pues sería todo un honor, ¿no? Para ti también, ¿no? Sí, me Ok. gusta esto. Entonces, pues sí, habría que ver como qué tema y cuándo, pero pues bueno, por mi parte, yo les comento que espero mañana poder hacer un video del Barbieheimer. Hoy en la tarde voy a ir a ver Oppenheimer y mañana voy a tratar, no prometo nada, pero voy a tratar de ver Barbie y si lo logro, pues mañana hago el video del Barbieheimer. Pues para que estén muy pendientes de ese video en el canal. Y sin nada más que decir, yo me despido. No sé si quieres decir algo antes de cerrar, Martín. Ya, cerramos. Rápido. Espero poder participar en otros proyectos, quizá que sean más en mi campo y en los cuales pueda participar con más argumentos, digamos. Espero que sea así. Y gracias a todos por escuchar. Bueno, esperemos pronto entonces poder volvernos a reunir juntos para hacer otro video más con un tema mejor, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, chao. Nos vemos en otro video pronto. Adiós.